Bien, la lección 45 se encuentra en la página 225 y está basada en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 18 al 29. Y el tema es: los elegidos no buscan sustitutos de Cristo. Se oye fácil el tema de lógico que los elegidos no buscan sustitutos de Cristo, pero escuchábamos al pastor que decía que a veces difícilmente podemos cumplir diciendo que Cristo siempre ocupa el primer lugar. A veces Cristo ocupa el segundo lugar. Y nos hacía reflexionar que veamos que si nuestra adoración es verdadera adoración. Pero en esta lección todavía más triste es que veamos si no solamente dejamos de adorar, sino que sí ponemos un sustituto en lugar de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo clave de Apocalipsis 2, versículo 21, es un versículo tremendo para una iglesia, para una familia, para una persona. Dice el versículo clave de Apocalipsis 2, 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Qué tremendo versículo, pienso yo, porque las consecuencias son terribles. Pero con el tiempo a veces la iglesia va olvidando, la iglesia va agarrando costumbre del mundo y ya estas palabras no suenan tan fuerte. Dice el versículo, y le he dado tiempo. ¿A qué nos suena esto que le he dado tiempo? Yo veo una expresión que nos habla de advertencia. Una expresión que nos dice el tiempo se está acabando y que ya se va a acabar la oportunidad, que no va a haber para nadie excusa. Eso me suena la primera parte. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Sea el tema que sea, cuando se nos dice se te está acabando el tiempo, sea el tema que sea, la situación que sea, algo malo va a suceder si no hacemos caso a que el tiempo se está agotando. Y no se diga si estamos hablando en el terreno espiritual. Aquí lo triste es que se dirige a una iglesia, no a uno o dos miembros de la iglesia. Se dirige a una iglesia. Que todos están fallando. ¿Y están fallando a quién? ¿Para ver si están conmigo? ¿Están fallando a quién? A Dios. Que no se nos olvide. Cuando fallamos, estamos fallando a Dios. ¿Y cuál es la iglesia a la cual se está refiriendo el Apocalipsis? Si están en el pasaje de Apocalipsis 2, del 18 al 29. ¿Qué iglesia es? Tiatira. Vamos a estar ahí preguntando para que el frillito no nos adormezca, ¿verdad? No nos inmovilice mentalmente. Bien. Una iglesia permisiva. Una iglesia transigente, que cede para que el otro gane. O sea, ¿quién? Para ver si están conmigo. Una iglesia permisiva que cede para que el otro gane. ¿Quién? El maligno, Satanás. Use a quien use, sea la persona que sea, pero cede ante Satanás. Esto está sucediendo en las iglesias hoy en día. Y no lo ven, están permitiendo que el mundo entre, poco a poco. Hay cosas que yo voy viendo que hace 40 años hubiéramos dicho, ¡ay! O hubiéramos hablado, ¿verdad? Hubiéramos llamado la atención. Y hoy no decimos para no meternos en problemas. Y entonces empieza a ser costumbre las cosas del mundo en la iglesia. Vivimos en un mundo de concesiones. Esto por intereses. Fácilmente se vende el alma por cualquier cosa, cantidad o placer, como por ejemplo, para que nos analicemos. Porque a veces lo podemos estar viviendo y ya no nos damos cuenta, porque ya se hizo costumbre. La popularidad, el poder, el dinero, el liderazgo mundano, la vanagloria, el placer. Esto le sucedía a Tiatira. A veces nada más potenciamos, nos admiramos de un pecado como el que vamos a mencionar,
Pero los otros pecados que mencioné, una pequeña lista, también son de la misma potencia que ofenden a Dios y que entró al mundo y que ya es parte de la iglesia y ya no lo sentimos. Jesús le dice al ángel, escribe. Así es el registro de cada uno de nosotros. Todo está escrito, bueno o malo, todo está escrito, está registrado. Escribe de cada cosa de que aquí en la iglesia, en ese entonces Tiatira, y aquí en la iglesia, en la misión, todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, es una realidad que se está registrando, bueno o malo. Sí, hermanos, de cada cosa que hagamos, estemos conscientes. Y voy a poner mi nombre, pero ustedes pongan el suyo. Para que estemos conscientes si no estamos tan acostumbrados que ya no nos damos cuenta. El hermano Daniel está criticando al hermano fulano. ¿Ya eso será comidilla de todos los días criticar a un hermano? ¿Será bíblico? ¿Será que Jesús dice, hagan esto? Sabemos que no, pero seguimos criticando porque ya se hizo costumbre. Como en el mundo, ya se hace dentro de la iglesia, se ve normal, nadie se alarma y hasta estamos esperando el momento a veces de la comida misma del domingo para, oye, ¿viste fulano? Y empezamos. Y a veces nos reímos y decimos, y ya se hizo costumbre, ya no nos cala, ya nos sentimos, pero eso se está registrando. El hermano está levantando falsos a otros. Él habla hipócritamente, toma de la tesorería, no diezma. Ya se hizo costumbre no diezmar. Hay gente que ya se acopló, ya se ajustó, ya se sintió bien y pues no pasa nada. Yo no diezmo y al cabo hay unos hermanos que diezman. Yo me pregunto, ¿no sientes que eso se está registrando? ¿No sientes que eso lo está viendo Dios? Ay, hermano, sale con eso. A lo mejor, como he escuchado algunas veces en algunos canales de televisión, eso fue en el Antiguo Testamento. Pero bueno, se está registrando. Vio la oportunidad cada persona de hacer algo que pues le parece bien en su forma de ser, de pensar, y lo hace. Y ya no preocupa mucho el testimonio. Hay cosas que duele a la iglesia, que hay gente que dice, oye, ¿por qué el hermano? ¿Por qué la hermana? Y ese hermano y esa hermana sabe que le duele a la iglesia, sabe que se le critica, sabe que se le llama la atención, pero no le importa el testimonio. Y otra vez, nadie de nosotros nos va a hacer algo, pero Dios está registrando. Lo peor y lo más triste, que aunque se les hable, que se le hable a él, se le diga su error, las consecuencias fuertes de andar en ese placer, en esa forma de ser, en esa forma de pensar, lo sabe, pero no lo entiende. Lo sabe, pero no lo cree, porque si supiera del juicio de Dios, si supiera las consecuencias, no lo haría, dejaría de hacerlo. Cuidaría su testimonio, porque al final de cuentas, quien no se arrepiente, quien sigue haciéndolo como práctica de pecado, la consecuencia es castigo, la consecuencia es muerte. Y en este caso de Tiatira, ¿qué es lo que practicaba Tiatira? Si están en el pasaje, fornicación. Fornicación. ¿Qué es fornicación? La unión carnal fuera del matrimonio. Esto lo hacían ante los ojos del Señor. Y lo triste, ¿lo hacían en dónde? En la iglesia. Y la pregunta es, ¿para qué escribe esto el Señor? ¿Por qué registra estas 7 iglesias el Señor en Apocalipsis? Nada más para, mira cómo era esa iglesia. Es para que nos ubiquemos en cuál de ellas estamos nosotros. Ahorita podemos, no, fornicación, pues qué esperanzas. Pero, como decíamos antes, hay otros pecados que ya se hicieron costumbre, ya no nos alarman. Como quiera la fornicación, pienso yo, está perdiendo terreno la vergüenza, ¿verdad? Porque ya entró a la iglesia la fornicación. Ya si se critica, si se señala, si se le llama la atención, se molesta a la gente cuando se le pide que pues se ponga cuentas con Dios, que pida perdón. ¿Por qué me llamaron? Pues ellos, ¿qué les importa? O sea, empieza a ver eso porque ya se está haciendo costumbre. Entonces, qué triste que esta iglesia practicara esto y qué vergüenza hacerlo en la casa del Señor. Dice Dios, yo conozco tus obras,
Qué vergonzoso es ante este pecado de la fornicación en la sociedad. Pues como decía, yo creo que está perdiendo terreno. Qué vergonzoso es que se haga esto en la iglesia, pero que también está perdiendo terreno. Pero qué vergonzoso es hacerlo conscientemente ante la presencia del Señor. Que si hemos visto esto, yo lo vi en una iglesia. Y qué triste que suceda la fornicación y que ya no alarme a la iglesia. Dice algo bueno de esta iglesia. ¿De esta iglesia cuál? Tiatira. ¿Qué dice que tiene de bueno? Ve su amor. Lo valora el Señor Jesús, que tiene amor. Ve que tiene fe, que tiene servicio, que tiene paciencia, que hace las cosas cada vez mejor en ese terreno del amor, de la fe, del servicio. Pero se deslizó a la ¿qué? A ver si están conmigo. A la fornicación. O sea, estaban muy bien, pero la fornicación es una tentación. Y las cosas que practicamos como iglesia que son incorrectas eran tentaciones que entramos, nos deslizamos, las hacemos costumbre y ya no nos importa y que no me llame la atención. Así soy yo y punto. Perdón. Tiatira era la más pequeña en cuanto al número de las 7 iglesias. Pero si se fijan ustedes y lo leen en su casa, ¿a quién se le llamó más tiempo la atención? A Tiatira. Las otras iglesias también tenían sus fallos, a excepción de 2 por ahí, pero a esta se le tomó más tiempo para llamarle la atención. Entonces Cristo tiene más que decir a la iglesia que es condescendiente, a la iglesia que se desliza, a la iglesia que se hace como el mundo y que lo empieza a hacer costumbre y ya no lo ve. Entonces, Él reconoce el amor, la fe, el servicio, que aquí lo hay en la iglesia. Pero cuidado si estamos dejando que se haga costumbre las cosas del mundo. Este mensaje de Tiatira, ¿para quién es? Y aquí pongamos mucha atención, igual que para las otras iglesias, para el ministro y para la iglesia. O sea, le dice al ministro y le dice a la iglesia, si tú estás viendo que entra el mundo y no dices nada, si tú estás viendo que entra el mundo y por no incomodar a alguien, porque no se te vaya algún miembro de la iglesia o porque no me vayan a decir a mí algo como miembro de la iglesia y el pastor como pastor. Le llama la atención a los dos en este mensaje a Tiatira. La queja para esta iglesia y para el ministro y para cada uno de los presentes de esa iglesia y del día de hoy. ¿Cuál es la queja en esta iglesia? De inmediato nos toma la atención el nombre de quién. ¿Quién te llama la atención ahí si ya leíste conmigo ese pasaje? ¿Quién te llama la atención ahí primeramente, luego en capítulo 2, 18 al 29? ¿Quién había presente ahí en la iglesia? Una mujer. ¿Quién? Jezabel. Jezabel. Qué interesante interesante en el terreno negativo, que seamos punto de referencia de un pecado. Ay, el hermano Daniel, ya exaltas su pecado, ya viene y va a hacer esto, o va a hacer aquello. Qué triste que nos identifiquen con un pecado, con un adjetivo calificativo negativo. Y no, el hermano fulano, qué fe, qué trabajo, qué testimonio, qué bendición, qué gozo. Estamos sellados y señalados, y lo existe en todas las iglesias, y en esta también no es la excepción. Y algunos están en alguna lista, o estamos. Y qué triste es que así estemos señalados. Entonces, nada más decir Jezabel, si conocemos la historia, ¿qué palabra negativa te viene a la mente? O si conocen o no la historia de Jezabel. ¿Una palabra? ¿O te viene testimonio, amor de esta mujer? Ahí el hermano dijo pecado, ya resumió todas las palabras, ¿verdad? Pecado. Jezabel es sinónimo de ¿qué? Viene de maldad, viene la palabra su nombre, viene a la mente idolatría, viene una mujer impúdica, seductora, corrupta,
inmoral en el terreno sexual. Y la pregunta es, ¿por qué está ahí en esa iglesia? Y quisiera que me la contestaran. ¿Por qué está Jezabel ahí en esa iglesia? Está bien fácil la respuesta. Porque el ministro y la iglesia lo permitió. O sea, desde el momento que entra alguien y empieza a cambiar la doctrina, a señalar cosas del mundo para atraerlas o traerlas al mundo, aquí a la iglesia el ministro debe de frenar eso de inmediato. Pero como a los ojos de los hombres fue atractiva, sus propuestas fueron atractivas, pues al menos algunos hombres, ¿qué cosa hicieron? Callaron. Y ya con eso entraron al terreno del pecado, al mundo. Y otros no solamente callaron, sino que entraron a la invitación de esta mujer de Jezabel. Y otros, pues yo no digo nada, pero disfruto, ¿cómo? Viendo. ¿Y quién están de los tres en pecado? Los tres. O sea, la iglesia y el ministro permitió que entrara esta mujer. ¿Cómo sabiendo esto se le permite actuar, servir, compartir la mala doctrina? O sea, la escucharon la mala. ¿Quién lo permitió? La iglesia y el ministro. Lo peor es sabernos como Jezabel, objetos, esclavos de Satanás, y no frenarnos. Porque, repito, yo creo que todos entendemos y sabemos y nos damos cuenta, inclusive antes de ser creyentes, cuando estábamos haciendo algo malo. ¿Cómo nos damos cuenta que era malo? Porque lo hacíamos a escondidas, porque lo hacíamos a espaldas de nuestros padres, porque no lo anunciábamos. Y entonces en el momento que no lo hacemos así es porque algo es malo. Ahora, siendo miembros de una iglesia, más fácilmente vemos si estamos haciendo algo que es incorrecto, algo que es del mundo. Sabemos que Jezabel y su esposo, por esa manera de comportarse, por esa manera de introducir el mundo a una iglesia, ¿cómo fue la muerte de Jezabel? Dice una palabra por ahí que fue una muerte indigna, una muerte turbia, violenta. Si se acuerdan, fue aventada desde lo alto. Y ya tirada ahí en el suelo, la consumieron los perros. ¿Qué quedó de ella? Las manos, la cabeza y los pies. ¿Qué forma de morir? Y la pregunta es, ¿dónde está Jezabel ahorita? ¿Sienten que es difícil la respuesta? ¿Alguien que diga para que se oiga un ruido en el templo? El infierno. Está esperando el tiempo de juicio. Qué bueno que fuera tirada de la ventana y comida por perros y que ahí acabara. Pero de ahí en adelante a veces en la iglesia pues creemos que sí cayó, creemos que murió, que fue consumida por perros, pero cuando ya decimos que está en el infierno, como el domingo pasado, antepasado, dijo el pastor, ya mucha gente no cree en el infierno. Ya tanto se nos dicen, todos somos salvos, todos vamos a ser salvos, Diosito es bien bueno, eso es como escucho yo. Y hacen a un lado, disminuyen, desmenuzan, desaparecen el infierno. Pero es una realidad. Qué triste que su trabajo, ¿qué le dejó a Jezabel? ¿Qué le dejó a su esposo? La iglesia estaba tolerando una falsa profetisa. Ella decía que Dios le había convocado, fíjense bien, ella decía que Dios le había convocado para enseñar y proclamar la verdad. Peligro, hermanos, peligro cuando esto se permite en la iglesia. ¿Por qué hay peligro? Puede ser porque, número uno, no sabemos de Biblia. No leemos, no escudriñamos, pues si dijo el hermano, pues está bien. Algunos de nosotros a veces decimos cosas equivocadas, porque al menos conozco dos personas que no van a saber nunca quiénes son, pero el hermano que dio la clase y el hermano que esto, y dijo, y el otro. Y digo yo, ¿cómo se da cuenta esta persona que no está aquí, en este templo, y nosotros no nos damos cuenta? O a lo mejor sí.
Tendríamos que acercarnos con la autoridad, pero con amor, con sencillez, con humildad, con un corazón de veras, para decirle, hermano, cuidado, esto no está bien. Pero como se me enoja mi hermano, se me molesta, mejor no me meto en problemas y que se quede eso que se va a quedar como una enseñanza y cuánto se lo van a grabar y va a permanecer y lo van a hacer verdad por no querer meterse en problemas. Que es lo que sucedió en esta iglesia. Seducía a esta mujer a los siervos del Señor. Enseñaba a los creyentes a cometer fornicación, que no debían de separarse del mundo, era la invitación de esta mujer. Ser amistosos con el mundo, que aunque el mundo no supiera de Cristo, ellos serían aceptos ante Dios. Fíjense qué grande mentira. Que aunque no supieran de Dios, Dios les va a dar la salvación. Los argumentos de Jezabel tenían una fuerte atracción y por esto muchos de los que estaban ahí se involucraron en acontecimientos sociales que se convirtieron en fiestas inmorales, en borracheras, y caían y quedaban atrapados en sus asuntos inmorales de fornicación. Yo digo, ¿cómo no ver eso? Vuelvo a decir, sí lo vemos, pero si nos conviene, si nos gusta, si me siento contento, si va conforme a mí, lo que yo quiero, pues vamos cediendo y vamos siendo tan iguales o peores que el mundo. Versículos 22 y 23, la advertencia. Para el que provoca y para el que cae, para los que se juntan para hacer el mal. Una advertencia que hace el Señor primeramente a Jezabel. Llama mucho la atención, después de decirles quién es esta mujer, después de decirles lo que ella enseñaba, después de decirles lo que ella practicaba y cómo involucró a siervos del Señor y que el Señor todavía le dé una oportunidad. No lo quiso, pero le dio la oportunidad. Le advirtió que parara ese trabajo del enemigo, de Satanás. Entonces ella le advierte a Jezabel. Los que practican y hicieron esto, también les dice, les tengo paciencia, les estoy dando oportunidad. Y si no, dice el pasaje, sufrirán tribulación. Después hace una advertencia a los hijos de Jezabel. Ahora habla de la familia. No dice exactamente ahí son hijos de sangre, hijos de una familia, o son los hijos de la familia de Cristo. Pero va dirigida a la familia de Jezabel, repito, no sé si a todos los que le siguieron, a todos los que estuvieron de acuerdo con ella y se involucraron en ese pecado de la fornicación, o sus hijos, pero dice la advertencia a los hijos de Jezabel. Será en esta muerte que menciona para esto los hijos, ¿será la muerte primera o será la muerte segunda? No lo dice directamente, pero yo creo que es la muerte segunda. Y está avisándoles a la familia de Jezabel. Y luego también se lo avisa a la iglesia. La verdad es que en Tiatira, en el Divino Redentor, en Ríos de Agua Viva, Dios escudriña la mente y el corazón de cada uno de nosotros según sus obras. Y dice Hebreos 3:19, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, hay una invitación. ¿Cuál fue la invitación de este pasaje de Hebreos 3:19? A ver si están conmigo. Uno con uno que diga qué dije en el versículo y ya me siento contento. Arrepiéntanse, ¿sí? Arrepiéntanse. ¿Y a quién nos lo dice? A todos, si estamos deslizados en este mundo. Pero ¿cuál va a ser la respuesta, al menos de los que estamos aquí presentes, a esta invitación? Habrá algunos que digan, amén, acepto. Pero va a haber algunos que dicen, no me interesa, no es para mí, no me importa, me mantengo como yo pienso y así voy a seguir. Y así siguió Jezabel, y como ya dije, ¿en dónde está? En el infierno. ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde está la iglesia? El Señor invitó y dice el versículo clave, que estaba esperando. ¿Pero qué cosa? No quisieron. Estaba muy bien el pecado, está pues atendiendo a la carne, ¿verdad?
¿A quién invita el Señor? A Jezabel, a sus hijos, a la iglesia. Dios es maravilloso, hermanos, que mientras estemos vivos, no importando qué hayamos hecho, por terrible que sea, Cristo nos llama al arrepentimiento y nos libera de juicio de Satanás, de condenación. Y termino con esto y espero que me contesten los que son casados. El fanal habla de una analogía de la fidelidad que guardan los esposos, hablando de, ¿cuál fue el tema? Aunque no digan cómo es, pero ¿cuál fue el tema? ¿Un qué? Un creyente, un hijo de Dios, un llamado. ¿No qué? ¿No cambia quién? ¿No sustituye a Cristo por otra cosa? Ahí está. Miren, se podían copiar. Ahí está. Eso dice el tema. ¿Qué tanto reflexionar a esto? Bueno, esta analogía de los esposos, les pregunto. Primero le voy a hacer la pregunta a las esposas. A ver qué contestan en coro. Y ustedes saben, pues, qué le están diciendo al esposo. Esposos, pero ahorita digo a las esposas. ¿Qué quieren? ¿Que su pareja les ame un 80%? Otra vez. ¿Quieren que su pareja les ame un 80%? Habrá uno o habrá una que diga, yo, hermano, porque a lo mejor la esposa o el esposo le ama un 20%, ¿verdad? Por eso quiere un 80%. Pero pregunto otra vez ahora a las esposas. ¿Tú dices amén a que tu esposo te ame un 80%? ¿Sí o no? Ya Vero lo dijo que no. Las demás sí le están dando un poquito de concesión. No, ya dijo Nelly que no, ¿verdad? Acá. ¿Cuánto quieres que te ame tu esposo? Un 100%. Bueno, así quiere Cristo. Así quiere Cristo. Que le amemos un 100%, no más o menos. Ahora, esposos, ¿le dan un 20% a la pareja de poner sus ojos en otra persona? Esposos, ¿le das a la esposa permiso de un 20% de poner sus ojos en otra persona, en un varón? ¿Qué dicen los esposos? Ya hoy que no, ¿verdad? Ni yo tampoco, ¿verdad? ¿Cuánto quiero que voltee a ver a otros? 0%, ¿verdad? Y también a viceversa, ¿verdad? 0%. Quiero que sus ojos sean para mí. Pues eso quiere Cristo, eso quiere el Señor. Que nuestros ojos estén puestos en Él, en nuestro Señor. No queremos conceder ni siquiera el 1%. Mira, Daniel, tú vas a poder ver el 1%. No. Entonces eso quiere el Señor. Tercero, ahora para todos. Esposos, si uno de los dos se equivocó levemente o muy fuertemente, ¿quieres que se arrepienta un 70%? Yo conozco dos casos muy cercanos míos, muy cercanos, donde fue una, le dijo a él que falló, que se equivocó, no te voy a perdonar nunca. Y le ha costado terriblemente, y soy testigo de que le ha costado terriblemente, hasta el grado de buscar la puerta falsa. Dices que sí la amo, me equivoqué, pero sí la amo. Pues no le dio oportunidad ni de arrepentirse, ni al 100%. Y conozco otro caso donde se equivocó el varón y lo perdonó, y se equivocó el varón y lo perdonó, y en la tercera ya le dijo, hasta aquí. Pero cuando vino a pedir perdón, a arrepentirse, ¿cómo quería ella? En los dos casos fue ella, los varones se equivocaron. ¿Cómo querían ellas el arrepentimiento? En un 100%. Eso quiere Dios. Que cuando nos hemos equivocado, tengamos un arrepentimiento del 100%. Y por último, esposos, ¿quieres una pareja tan enamorada como aquel día del altar, cuando dijo, sí acepto? ¿O como la pareja que tienes 40 años después, si es del mundo? ¿Cómo se sentía el amor ese día que al menos a mí me tocó aquí, ¿verdad? ¿Cómo se sentía el amor de uno y otro aquí, ese día hace 40 años? Y en el caso de ustedes, que soy testigo de algunas parejas que se casaron, pues yo veía miel, ¿verdad?
Pero al año siguiente, a los 3 años, a los 30, a los 40, ¿has visto que sigue la misma vibra, fuerza, amor, entrega? O ya ni siquiera sabes qué quiere decir piropo, porque ya no te dice te amo, mi vida. Esas palabras fue pues, hace 40 años, ahorita ya párale. Bueno, yo creo que todos queremos que nos sigan diciendo te amo. Y eso quiere el Señor. Que tanto lo amo, que Él sienta que le amo. Que le alabo, Él sienta que le alabo. Me llamó la atención, y con esto termino, de una pareja que dijo hace poquito, a lo mejor oyeron o no, pero no voy a decir quién. 41 años no me fueron suficientes con mi pareja porque ella murió. Dice, 41 años no me fueron suficientes porque ella murió. Él quería seguir con ella, ¿verdad? Ahorita me decía mi esposa ayer de una persona de la Morelos, no me recuerdo su nombre, pero quién sabe si mi hijo, pero le decíamos, ella decía que le dijéramos la bonita, una hermana que apreciamos mucho, que hicimos muy alegre, murió y murió hace 2 meses. Y ahora ayer o antier murió el esposo. No sé la razón, pero pienso que en parte fue ese deseo, ese amor, ese estar juntos. Bien, pues nosotros así el Señor, Él no quiere 40 años, no quiere 100 años, no quiere 1000 años. Él quiere un amor perfecto, donde Cristo es el número 1 y no estos 40, 80 años que lleguemos a tener de vida, sino por la eternidad. Y entonces para tener esta bendición de amor eterno, debemos no poner, como dice el tema, a Cristo ponerlo en un segundo lugar. Cristo para mí es el primer lugar, así es que voy a quitar mi costumbre que traje del mundo, que está lastimando, que está dañando a la iglesia, y que sé que daño y que lastimo, necesito cambiar. Si no, mi camino va a ser el de Jezabel. Muerte primera y muerte segunda. Oramos. Bendito Padre, Señor, te damos gracias, Señor, por la bendición de tu palabra. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, y que el impacto que causa en nosotros, ese amor grande, que fue tan grande que diste a tu Hijo, para que creyendo, Señor, tuviéramos vida eterna, siga siendo, Señor, tan intenso ese gozo, ese amor, que voy a luchar por ser mejor, por cuidar mi testimonio, por cuidar que Cristo no tome el segundo lugar, que siempre sea Él el primero, que me goce con Él trabajando en la obra, quitando lo sucio, lo que contamina la iglesia, y siendo promotor de la palabra, que no le falta nada ni le sobra, porque es perfecta. Que la doctrina en esta iglesia, Señor, en la misión, sea respetada con amor, seguida, de tal manera, Señor, que tú te goces y sigamos teniendo esa comunión, Señor, la esposa que es la iglesia y tú como esposo por la eternidad. En Cristo Jesús. Amén.